Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar esta tarta de brócoli. Para los que no estén acostumbrados a comer brócoli, les recomiendo que arranquen con esta receta porque además de ser muy simple de realizar, queda súper deliciosa. Así que vamos a prepararla. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar un brócoli, lo vamos a lavar muy bien. Vamos a ir separando los arbolitos del brócoli. Una vez que los tengamos todos separaditos, vamos a tomar una olla, le vamos a poner agua y cuando el agua esté hirviendo, vamos a poner dentro nuestros arbolitos de brócoli y los vamos a dejar cocinando 3 minutos. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuando haya pasado este tiempo, vamos a sacar el brócoli del agua, lo vamos a escurrir muy bien y lo vamos a dejar reservando un ratito, así el brócoli se enfría bien. Mientras el brócoli se queda enfriando, vamos a tomar una sartén, la vamos a poner al fuego. Le vamos a agregar un poquitito de aceite, un diente de ajo picado bien chiquitito y vamos a dejar que esto se cocine un par de minutos. Le agregamos aproximadamente medio morrón rojo o medio pimiento colorado, picado bien chiquitito y lo dejamos que se cocine también un par de minutos. Por último, le vamos a agregar 2 cebollas bastante grandecitas, también picadas bien chiquititas, y lo vamos a dejar que todo esto se cocine hasta que las cebollas estén bien cocidas, que estén bien transparentes. Cuando nuestras cebollas estén bien cocidas, vamos a apagar el fuego y vamos a dejar que también esto se enfríe bien. Mientras las cebollas se quedan enfriando, yo voy a preparar una masa casera, que es la misma masa de tarta que está en el canal. Lo único diferente es que le voy a agregar 2 cucharadas de mix de semilla, que tiene lino, chía, girasol. Así que si quieren ver cómo preparar esta masa de tarta con harina común, acá arriba les voy a dejar un enlace en el que les explico muy bien cómo hacerlo. Y si les gustan las tartas integrales, también acá arriba les voy a dejar una receta de una masa de tarta integral que sale muy buena. Así que una vez que haya formado el bollo, lo voy a estirar muy bien y luego lo voy a poner sobre la tartera. La tartera que yo estoy utilizando en esta ocasión mide 28 centímetros. Obviamente que si no tienen tiempo o no les gusta preparar la masa casera, pueden comprar una masa de tarta ya hecha y la ponen dentro de la tartera. Una vez que tengamos la masa de tarta dentro del molde, voy a precocinar esta masa entre unos 8 y unos 10 minutos. Y mientras tanto, vamos a tomar nuestras cebollas que habíamos cocinado, le vamos a agregar el brócoli que también está cocido y lo vamos a integrar muy bien. Ahora resta armar el ligue, así que en un bowl voy a poner 3 huevos. Los huevos que yo estoy utilizando son bastante grandes, pero si los huevos que ustedes tengan no son tan grandes, van a necesitar 4 huevos. A los huevos les vamos a sumar los condimentos, así que le voy a poner sal, un poquitito de albahaca disecada, una cucharadita de ajo en polvo, orégano. Acá, como digo siempre, los condimentos van a gusto de cada uno. Si algo no les gusta o no lo pueden consumir, lo reemplazan por lo que ustedes más quieran. Una cucharada de queso crema y a todo esto lo voy a integrar muy bien. Una vez que lo tengamos bien integrado, vamos a volver a nuestra masa de tarta. Por arriba le vamos a poner las cebollas con el brócoli. Si te gustan las tartas, no te podés perder estos enlaces que te voy a dejar acá arriba. El primero es una tarta de calabaza que sale súper deliciosa.
También en el canal hay una tarta de cebollas y queso que es súper fácil de realizar y queda riquísima. Y si no, te puedes preparar esta tarta tricolor que te aseguro que te va a encantar. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Por arriba, nuestro ligue. Y por último le voy a poner unos pedacitos de queso cremoso. Y todo esto se va a ir a un horno precalentado a unos 200 grados por alrededor de unos 30 minutos. Después de unos 30 minutos, así sale la tarta de brócoli del horno. Miren qué linda que está con todo el queso derretido. Una tarta que además de ser muy simple y nutritiva, queda súper rica. Así que anímense, prepárenla y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.